Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. ¿Verdad? Bueno, hoy vamos a iniciar la palabra del día de hoy. La verdad que es una palabra donde todos vamos a aprender. Diga conmigo, todos vamos a aprender. Todos vamos a aprender. Híjole, yo vengo como chinampina en comal caliente, brincando. No sé qué es una chinampina, pero así se me figura, una pepita en comal caliente. La verdad que la palabra de Dios nos revela cada día más y más a nuestra vida para un crecimiento. Yo creo que todos los que están aquí es porque tienen una medida de fe, ¿sí o no? Amén. La Biblia nos habla de que se nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. ¿Y usted está aquí por fe? Amén. ¿Está usted aquí porque cree que hay un Dios? Amén. ¿Usted está aquí porque cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todos los que estamos aquí, los que están afuera, de alguna manera creen en algo. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, aquel que es el principio y el fin, ¿verdad? El alfa y el omega. Sé que no van a ver muy bien los versículos, pero pues saque la Biblia. A ver, saque su Biblia. O prenda su Biblia. O prenda su Biblia. ¿Alguien sabe cómo se llama la palabra del día de hoy? ¿El tema? Posición de justicia. Híjole, la verdad que hoy vamos a aprender mucho. Y como les decía, necesitamos fe, ¿verdad? Para estar aquí. Necesitamos fe. Y la fe es un elemento esencial para la oración. Pero la fe, ahorita vamos a comprender que no va a ser suficiente para ver milagros en nuestras vidas, para que esas oraciones sean contestadas en nuestra vida. ¿Y cómo va a ser eso? Yo sé que aquí todos tienen mucha fe, ¿sí o no? Todos. Pero hoy vamos a aprender a orar desde una posición de justicia. Porque usted y yo, sin duda alguna, tenemos fe. Pero ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos en una posición de justicia. Porque la fe no será suficiente si nosotros no estamos parados en esa posición de justicia. ¿Sí? Cuando oramos, mucho más importante que la fe es estar parados en una posición de justicia. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Nos suena mucho la posición de justicia. Miren, si en cualquier área de nuestra vida la justicia de Dios no está bien puesta en nuestra vida, los milagros, las oraciones de fe que hagamos no van a ser contestadas, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros no estamos alineados al propósito, a la verdad de Dios. A lo mejor no estamos alineados. Permanecemos en fe, asistimos a la iglesia con fe, oramos con fe, pero no estamos alineados. No estamos alineados ni estamos en esa posición de justicia. Hay algunas cosas que requieren una dosis extra de fe para lograr. Es necesario igualmente estar parados en una posición de justicia. Podemos tener una fe enorme, pero si nuestra vida no es recta delante de Dios, Él no va a contestar nuestras oraciones. Podemos ser
hombres y mujeres de mucha fe. Creer, venir, orar y declarar. Pero si nosotros no estamos rectos delante de Dios, esas oraciones no van a ser contestadas. Y muchas veces nosotros oramos con mucha fe, escribimos nuestras oraciones, doblamos nuestras rodillas y pedimos, pero se nos olvida o desconocemos esa posición de justicia, que es estar alineados a la voluntad de nuestro Padre. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta, iglesia: ¿quién se considera una persona justa? ¿Quién se considera una persona justa? ¿Alguien tiene la respuesta aquí? ¿Alguien? ¿Pastor? ¿Aarón? A ver, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Quien permanece, escuchen bien, quien permanece alineado a la naturaleza y al carácter de Dios a través de Cristo es una persona que está alineada. Vamos a ir alineada. Vamos a ir a ver Romanos capítulo 3, verso 21 y 22, que es lo que nos dice la palabra. Ahí vamos a encontrar, dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nos falta el 24, ok. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora vuelvo a preguntar: ¿quién es considerado una persona justa? Amén. ¿Quién es considerado una persona justa? Amén. Dice que somos considerados justos por la fe, y por la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Así es que todos somos justificados por la fe. ¿Hay alguien que cree aquí en Jesucristo? Amén. Es justificado. ¿Hay alguien que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Alguien cree que Jesús resucitó de los muertos y está al lado del Padre? Bueno, somos justificados. Nosotros somos esos justos. Pero si en esa justificación nosotros no estamos alineados, nosotros no estamos en una posición de justicia. Todos somos justos los que creemos en Jesús, pero tenemos que permanecer ¿cómo? Alineados a la naturaleza y al carácter de Dios. ¿Sí? Tenemos que permanecer alineados a la naturaleza y al carácter de Dios. Y vamos a ver Mateo capítulo 26, verso 28, que es lo que nos dice la palabra. Y dice así: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, por el perdón de pecado. Aquí estamos hablando de ser justificados y hechos justos. Es ser traídos de vuelta a un estado de completa inocencia. Jesucristo nos trajo a una completa inocencia. Él borró el pecado de nuestras vidas. Pero a causa de que nosotros no estamos en una posición de justicia, el enemigo nos está señalando, nos está trayendo el pasado al presente para sentirnos culpables. Y si nosotros no estamos alineados a esa naturaleza y al carácter de Dios, bueno, entonces vamos a titubear. Ser justificado es ser perdonado, limpiado de toda iniquidad. ¿Alguien hay aquí que es justificado?
¿Alguien aquí hay que sea justificado? Amén. ¿O todavía no lo cree? Amén. ¿Cómo que amén? ¿Cómo que amén? Mire, la clave para entender la justicia y la justificación es la palabra remisión o perdón. Algún versículo dice que es remisión, pero es perdón. Dice, la clave para entender la justicia y la justificación es la palabra perdón, que significa liberar a alguien de la culpa o del castigo que merece por su pecado. Y es lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Es lo que Jesús ya hizo en nuestras vidas. Él ya borró el pecado. Él ya nos trajo a un estado de completa inocencia. Es lo que Él hizo. El término refleja el carácter definitivo y perfecto del sacrificio de Cristo. En esencia, lo que expresa es que debido a la obra terminada en la cruz, Dios ya no nos ve como pecadores, sino como justos. Y nosotros tenemos que vernos así. Pero no debemos de salirnos de esa posición en la cual Jesucristo nos dio por medio de la obra en la cruz. ¿Amén? ¿Me puedo explicar? Amén. Amén. Ahora, en cualquier área de nuestra vida en la que no estemos parados en la justicia que Jesús ganó para nosotros, el enemigo tendrá derecho legal de nosotros para estarnos acusando delante del Padre. ¿Sí? Si alguna área en nuestra vida no está alineado a la naturaleza, a la verdad de Dios, el enemigo va a tomar territorio en nuestras vidas. ¿Y qué es no estar alineados? No hacer su voluntad. Entonces el enemigo va a tomar derecho legal sobre nuestras vidas. He platicado mucho esto, pero creo que es poder. Cuando yo estaba en Michoacán y yo me estaba enfrentando a situaciones bastante complicadas espiritualmente, yo le dije a Dios, perdóname, perdona todos mis pecados. El Espíritu Santo nos ayuda. Y yo dije, perdóname todos los pecados. Aún tráeme a memoria los que yo no recuerde, porque yo quiero que tú vengas y operes legalmente en mi vida y hagas lo que tengas que hacer aquí. Y le di toda la autoridad a Dios, porque soy una persona imperfecta, porque soy una persona que me equivoco mucho. Entonces, Padre, que no haya nada que me señale delante de ti, sin darme cuenta, con desconocimiento, pero con la guía del Espíritu Santo, me llevó en ese tiempo a estar en una posición de justicia para que Dios obre en nuestras vidas. Porque podemos ser unas personas de fe, de mucha fe, y no estar en esa posición que hace que la fe tenga su efecto. Y les voy a decir una cosa, la fe es muy importante, pero estar en una posición de justicia, la justicia es el asiento de la fe, es lo que lo mueve. Porque cuando amamos a nuestro Dios, cuando amamos la obra de Jesucristo, no nos cuesta obedecer y estar alineados a la palabra de Dios y a sus mandamientos. ¿O sí? Nos cuesta trabajo, a todos nos va a costar trabajo, pero a otros nos va a traer placer el estar alineados y obedecer la palabra de Dios. Y voy a dar un ejemplo en esto. Por ejemplo, si un hombre, ¿a cuántos hombres hay aquí? A ver, ¿cuántos hay? Levante la mano. 1, 2, 3. Ok, aquí enfrente de Pechito, no, allá está Ángel. Ojo, Ángel. ¿Quién más? Allá los chiquillos. Ahí va, Vamos a ver primero de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Y esto es algo que es
atesorar. Esto es más que sentirlo así de afrenta o algo, no. Esto es algo que Dios está hablando. Y dice la palabra de Dios: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará en las oraciones de ustedes. No dejen salir al pastor, por favor. No lo dejen salir, por favor. Miren, si el hombre, dice la palabra que si el hombre, bueno, no voy a ver para allá, aquí nada más en la primera fila. Dice la palabra de Dios, no lo quites, Geraldine, que si el hombre maltrata a la mujer, sus oraciones tendrán estorbo. Entonces, el hombre que hace eso, ya sea en grito, ya sea en soberbia, ya sea en gritería, si trata mal a la mujer, no va a prosperar en el área familiar, no va a prosperar en el área financiera, porque él es la cabeza. Es la cabeza. Y yo sé que aquí hay muchas mujeres y tenemos hijos varones. Enseñémosle eso a nuestros hijos, porque a lo mejor yo nomás puedo aquí presente 3 varones ya adultos, pero todos tenemos hijos varones, ¿verdad? A lo mejor tenemos amistades, hermanos varones, yernos, que podemos enseñar, porque a lo mejor son hombres de mucha fe, son hombres que creen, son hombres entregados, pero no se están dando cuenta que no están en una posición de justicia. Y cuando Dios los quiere bendecir en manos, a manos llenas, pues aunque quiera, porque no están en una posición de justicia. Y aquí lo dice en Primera de Pedro, anótelo, Primera de Pedro 3:7. Ahora, si una persona de negocios, sea hombre o mujer, abusa de sus empleados, no pagándole un salario justo y respetando sus derechos, no estará parado en una posición de justicia. A lo mejor alguien le ayuda, no sé, pero usted le paga a esa persona, pero abusa de su tiempo, abusa en no darle lo justo, sea hombre o mujer, o siempre quiere sacar beneficio. Ojo. Y usted va y visita a la hermana, usted va y visita a la familia y ora por ellos, pero por cuanto está haciendo eso algo incorrecto con su empleado, con su empleada, Dios no va a responder a sus oraciones y no va a prosperar en el área financiera. Hay estorbo, iglesia, hay estorbo. Vamos a leer Colosenses capítulo 4 verso 1, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Aquí está muy claro. Ahora nosotros tenemos que estar parados en una posición de justicia. Si nosotros nos comprometemos con alguien, con Coppel, a pagar, paguemos. Si nos comprometemos con Dios y decimos, yo creo que todo lo que yo tengo viene y proviene de ti, honremos a Dios para estar nosotros parados en una posición de justicia. Si nuestra vida no es recta delante de Dios, Él no contestará nuestras oraciones. Entonces aquí está la respuesta de muchos de nosotros que hemos orado y no nos hemos dado cuenta
que nos hemos salido de esa posición que Jesús mismo nos dio. Que Jesús mismo nos dio. Por lo tanto, antes de que le pidamos algo a Dios, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos violando alguno de los mandamientos o no estamos reflejando la naturaleza o la voluntad de Dios. Entonces, ahora que vayamos a hacer nuestras peticiones escritas aquí en la iglesia o en nuestra casa, cuando doblemos nuestras rodillas, usted sabe que tenemos que examinarnos todos, porque si no solamente vamos a perder el tiempo. La fe se vuelve infructuosa, estéril, la fe se vuelve vana, nula, exacto. Hay tantas definiciones si nosotros no estamos en una posición de justicia. Y sí podemos tener mucha fe, y podemos tener esa fe así como el granito de mostaza que puede mover montañas. Mire, iglesia, la fe nos fue dada por Dios. A cada uno nos dio esa medida de fe, y en la medida que nosotros la creamos va a ser en la manera que nosotros nos alineemos a esa voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Ahora, ¿cómo caminar en justicia? Estamos aprendiendo, iglesia. Yo aprendí y casi les quiero leer todo para que no se me vaya nada, de verdad. ¿Cómo caminar en justicia? ¿Quieren saber cómo caminar en justicia? Ay, ay, ay. La palabra de Dios nos va a dar 3 puntos en esta tarde. 3 consejos. Y el primer consejo es caminar en justicia. Caminar en justicia. Y es practicar el arrepentimiento como un estilo de vida. Practicar el arrepentimiento como un estilo de vida. Nos damos cuenta cuando la regamos, ¿sí o no? Nos damos cuenta cuando la regamos. Cada vez que pecamos contra Dios debemos arrepentirnos. El arrepentimiento nos regresa a la presencia de Dios y abre los canales que Él escucha, donde Él escucha nuestras oraciones. Si ya la regamos, reconozcamos, porque luego dejamos que pase un gran tiempo y nos hacemos los sorditos, como que no hicimos nada, pero no vamos a esa posición a donde se nos regrese el lugar de justicia. Arrepentirnos de lo que hicimos, de nuestro comportamiento como hijos, desde los chiquitos. Lalito, Jesús, tu nombre, mi amor. Yotza y Yadiel, Jaimito. ¿Dónde está? Usted ya es adulto. Sí, todos podemos. Que si le mentimos a mamá, ese es un pecado y nos aparta de Dios. Entonces nosotros en la noche tenemos que decirle a papá Dios, perdóname porque le mentí a mi mamá, le mentí a mi papá, desobedecí, ¿verdad? Me comí eso y dije que no me lo comí, es mentira. Nos estamos mintiendo, y cuando nosotros mentimos, el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? Entonces, ¿a quién estamos desobedeciendo? A Dios. Nos salimos de la posición de justicia. Nos salimos de esa posición. Vamos a ver Proverbios 28:13 y Santiago 5:16. Y dice así la palabra de Dios en Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.
haya perdón. Pero si nosotros mismos encubrimos lo que hicimos, hasta lo queremos encubrir de Dios, como le sucedió a David. Él quería encubrir su pecado a toda costa, por encima de todos, para encubrir. Pero de Dios no podemos ocultar el pecado que nosotros cometemos. Y dice la palabra de Dios que quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón. Y vimos que el perdón es dejar a aquella persona en libertad, es dejar de estarla cargando, ¿verdad? El perdón es algo que nosotros tenemos que practicar todos los días. Y veamos por favor Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Cuando hay pecado, nuestra alma se enferma y nuestra alma enferma nuestro cuerpo. Entonces, al confesar nuestros pecados, el Señor, Dios mismo nos sana. Y dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Cuando vemos a un hermano en sufrimiento, enfermo, y decimos, la oración del justo tiene poder, es poderosa y eficaz. Y hemos pasado nosotros el escáner para saber que nosotros que estamos orando, estamos en esa posición de justicia. Quizá muchos milagros no han sucedido porque nosotros no estamos alineados a la voluntad y a la naturaleza de Dios. Entonces ahora vamos a comprender, híjole, voy a ir a orar por un hermano. El Espíritu Santo nos ayuda y nos recuerda. El pastor y yo somos unas personas súper imperfectas. Y puede ser que salgamos de aquí, del chongo, así, me lleve así del chongo. Y podamos ir rumbo a la casa de la persona que vamos a ir a dar consejería. Pero saben una cosa, no podemos entrar a esa casa sin antes tomarnos de las manos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Porque no se trata ya de nosotros, se trata de la persona que necesita la ayuda. ¿Cómo ir a dar la buena noticia? ¿Cómo ir a ayudar a alguien si estamos fuera de esa posición de justicia que Jesús ya nos dio? Solamente vamos a perder el tiempo de los que vamos a visitar a la persona y que vamos a orar. Esa oración no va a ser contestada, porque si nosotros no vamos con esa posición y no nos perdonamos mutuamente, ¿saben qué va a pasar? Nada. Ahora, si él y yo no somos honestos con nosotros mismos, pues no engañamos a la persona ni a las personas que vamos a visitar, engañamos a Dios, porque nosotros estaríamos tratando de encubrir nuestro pecado. Una vez que recibe el perdón de Dios, no permita que el diablo le siga acusando de esos pecados, porque Jesús ya los borró. Usted es justificado por la fe en Jesús. Somos justificados por la fe en Jesús y su obra redentora en la cruz. Sus pecados son borrados por la sangre del Cordero y su nombre es empoderado en usted para hacer grandes cosas. Así es que yo le pido en esta tarde que usted le pida a Dios que lo limpie. Podemos pedirle a Dios que nos limpie. Sí, porque todos fallamos y fallamos mucho, así lo dice la Biblia. Podemos pedirle a Dios que nos justifique. Podemos pedirle a Dios que nos santifique. Y cuando entremos a esa posición de justicia, los canales para hablar con Él estarán abiertos. Nuestras oraciones entonces sí las va a escuchar Él.
Pero antes tenemos que pedirle a Él que nos limpie, que nos justifique, que nos santifique. Tenemos que ir a ese lugar a practicar el arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. El número 2. Busque primero la justicia de Dios. Busque primero la justicia de Dios. Y vamos a leer Mateo capítulo 6, verso 33. Ese es un versículo que todos no sabemos, todos lo hemos leído, recitado y hasta no lo sabemos de memoria. Y dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Iglesia, pero a nosotros nos urge buscar la justicia de Dios. Cuando vayamos al mercado y una marchanta nos esté vendiendo su producto, ponemos atención acá. Cuando nosotros vamos al mercado y vemos que la marchanta está vendiendo y todavía nosotros le regateamos, eso es algo injusto. Pareciera algo insignificante, pero estamos haciendo algo injusto delante de Dios, que nos mueve de esa posición de justicia, que anula la fe tan grande que podamos tener, ¿sí?, en algo tan insignificante. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos urge ponernos en prioridad, hacer lo justo delante de Dios. Nos urge hacer lo justo delante de Dios, la justicia del reino de Dios, para que nuestras oraciones sean contestadas. A lo mejor venimos y escribimos y oramos y pedimos a Dios, y no es malo, pero si no nos damos cuenta que no estamos en esa posición de justicia, no vamos a recibir respuesta. Amén. Punto número 3, el consejo número 3, y con eso vamos a ir cerrando. Y vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:17. Miren lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Qué le decía? Oren sin cesar. Así es que el consejo número 3 es: velen y oren siempre. Velen y oren siempre. Oren sin cesar. Pero ya regresemos a orar sin cesar en esa posición de justicia, donde las cosas van a salir, donde Él va a inclinar su oído y las peticiones que estamos haciendo todos los días van a empezar a ser contestadas. Van a empezar a ser contestadas. Mire que Jesús fue el hombre más justo aquí en la tierra siendo Dios. Porque todo lo que oraba, Dios le contestaba. Dios se lo contestaba. Jesús siempre vivió en justicia. Por eso el Padre respondía a todas sus oraciones. El Hijo continuamente estaba en una relación estrecha con el Padre, alineado a su perfecta voluntad. Por eso Jesús hacía tantos milagros. Por eso Jesús a donde quiera que Él iba, no necesitaba ministrar, no necesitaba tocar a nadie, porque tan solo su presencia hacía milagros, aunque no llegaran delante de Él y se lo pidieran. Con que estuvieran delante de Él, la gente creía, y sucedía porque estaban parados en una posición de justicia. Fíjese bien que Jesús tenía esa relación con su Padre, que lo que Él le pidiera, Él lo respondía. Y aquí vemos que Pablo exhortaba a los tesalonicenses a orar sin cesar. Hoy en día el Señor nos está diciendo: ¿quieres respuesta? ¿Quieres respuesta? Regresa a esa posición de justicia. Regresa
esa posición de justicia donde lo que tú estés pidiendo, yo lo voy a responder. Tú vas a ser prosperado, tú vas a ser sanado, tú vas a ser levantado. Amén. Amén. Cuando nosotros estamos en esa posición de justicia, cosas sobrenaturales pasan. Lalito hablaba el domingo sobre cómo hemos tenido esos ataques, pero quiero decirles que la iglesia ha sido testiga de esos frutos del Espíritu. La iglesia ha sido testiga y hemos visto la gloria de Dios en este lugar. Amén. Donde ha habido perdón, reconciliación, ha habido el reconocer, el arrepentirse como el primer consejo que nos da la palabra de Dios. Hemos estado viendo la gloria de Dios y es a través de la palabra que estamos recibiendo cada reunión, porque el Espíritu Santo sabe muy bien lo que necesitamos y le urge que la iglesia regrese a esa posición de justicia. El domingo, en medio de un servicio pudimos ver la gloria del Señor. Amén, amén. ¿Y saben por qué? Porque es a través de la verdad que se predica, es a través de la justicia de Dios en esta iglesia. Entonces a Dios le urge que nosotros como iglesia regresemos a ese lugar de justicia, para que todas las oraciones que están ahí y que oramos por ustedes, saben que si usted mete una oración ahí, porque todos tenemos necesidad, y la escribe y la pone ahí porque sus pastores van a orar y lo hacemos, pero si usted no está en esta posición de justicia y sus pastores tampoco, ¿qué creen que va a pasar? Nada. Entonces el Señor le urge que la iglesia esté parada en ese lugar de justicia. Y vamos a ver Efesios 4:27. Dice, ni dé cabida al diablo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tendemos a mucho a salirnos de esa posición, porque no controlamos nuestro enojo, no controlamos nuestra boca, no controlamos esos deseos de la carne. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, vele y ore siempre y no le dé cabida al diablo. No le dé cabida al diablo. ¿Qué dice? Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Es eso lo que así es? ¿Cuántos se enojan aquí todos los días? Y a veces el enojo nos dura por días. Entonces estamos dando cavidad al diablo. Entonces tan solo con enojarnos y no reconocer y no arrepentirnos nos mueve de esa posición. Amén. Entonces en esta noche debemos nosotros regresar a esa posición de justicia. Amén. Y se haya encaminado. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.